Bueno, va a ser una voz en off, porque la única cámara mira el trabajo que va a hacer Carmen, ¿verdad? Quisiera presentaros a Carmen. Yo la conocí en la exposición que tuvimos de primavera, en la Casa del Reloj, y os acordaréis que hizo un magnífico retrato que presentó de un Moisés, ¿verdad? Eso nos derrumbó a todos. Bueno, Carmen acaba de licenciarse en Bellas Artes, proviene de unas escuelas de pintura muy importantes, los Carrillo, de origen de Jaén, que eran herederos de los Madrazo. Sí, una pintura muy realista, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en el retrato que va a hacer hoy. Carmen es muy talentosa y le queda mucho, mucho por delante, ¿verdad? Porque son 23 años los que tiene la niña. Está canalizando toda su actividad hacia la pintura y hacia el desarrollo propio. Ella ha estado de profesora al mismo tiempo con Emanuel Luna, que también expuso aquí y que realmente pues tiene un cierto parecido de las actividades o de los retratos que ella hace, ¿verdad? Como no tenemos una cámara, nada más que el retrato, dejo ahora el micrófono para Carmen, que ella va a ir hablando conforme va a ir pintando, ¿de acuerdo? Siguiendo un poco con la presentación, os quiero agradecer a todos los que habéis sacado un tiempo para venir a ver, ya no solo por mí, sino por el arte en sí, ¿no? Sé que es una demostración, pero a mí me gusta mucho llevar este oficio tan bonito a la educación, ¿vale? Así que voy a ser como una profe. ¿Vale? Vamos a seguir. Me llena de orgullo. Aquí hay alguna gente con la que he coincidido en clase y os agradezco el doble que estéis. Que tenéis que estar ya cansados de escuchar las explicaciones. Vale. Os pongo en cámara de lo que va a ir esta pequeña obra, ¿vale? Tengo aquí el mismo retrato en 3 fases, ¿vale? Porque es como yo comprendo la acuarela, ¿vale? Una primera, que es la que vamos a hacer aquí muy escueta, en 15 minutos, ¿vale? Que tiene que quedar así, ¿vale? Hay una cosa en la que nuestra contemporaneidad cogía un poco y es que pensamos que la técnica es una cosa que tiene que tener un acabado realista. Muchas veces sí, ¿vale? Es una forma también mucho más fácil de entender el arte, ¿vale? Pero esto es el siglo XXI y la herencia que nosotros recogemos del siglo anterior, ¿vale? Estas cosas tan modernas que vemos hoy en día, ¿vale? Tienen que ver con esto. No rellenamos espacios, nosotros no dibujamos para rellenar una acotación, vibramos. Sobre todo una técnica tan noble como es la acuarela, ¿vale? Cada una es un mundo, cada una tiene una cosa que enseñarnos. La acuarela significa atmósfera, ¿vale? Hay muchos tipos, esto no opaca otro tipo de trabajo, de otro tipo de compañeros, ¿vale? Porque el artista no pisa a otros. Debemos compartir ese espacio. Vamos a seguir estos tres pasos. Mancha, esquematización y luego el detalle, ¿vale? Yo voy a centrarme sobre todo en la mirada porque creo que es donde podemos entender un poco mejor cómo va cada cosa. Yo entiendo que aquí tampoco hay gente de iniciación, ¿verdad? Estando en la asociación de acuarelistas, ya hemos manejado más de una cosa. Me voy a centrar en lo que creo que os puedo ofrecer, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la mancha. No sé cuántos trabajaréis de esta forma, pero habéis fijado en lo muchísimo que yo hidrato o ahogo las acuarelas, ¿vale? Tiene que ver con por cómo se manejan, ¿vale? Yo busco hacer ahora con una paletina, en un pincel pequeño, una mancha que se una. Yo aquí quiero, ¿vale? Que la pintura, la acuarela, tenga efectos que yo no voy a conseguir luego con un pincel. Este es el momento donde un profesional quiere demostrar o luce cuánto sabe del medio. Tenemos medio como la acuarela. Si esto fuese óleo, empezaría de una forma distinta, ¿vale? ¿Sabéis esto que se dice mucho en las escuelas de no te salgas de la raya? Pues yo, no sé si lo habéis notado, pero soy lo contrario. Así que si empieza alguien a asustarse, me calmo un poco. ¿Vale? Os voy a poner la referencia al lado como para que veáis que estoy siguiendo. Es un retrato súper simple. No hay grandes tonos, o sea, a nivel de anatomía no estoy siguiendo cosas muy elaboradas,
Es un sombrero con luces, luces, sombras. No estoy siguiendo los procedimientos anatómicos correspondientes. Por ejemplo, las mejillas siempre son más rojas, es donde tenemos más sangre. Los mentones siempre lucen más verdes, ¿vale? Igual que las frentes por lo general son más ocres. Esto es un retrato para una buena hora de trabajo, no para 8 o 9. ¿Me explico con eso? Vamos a empezar con la mancha. ¿Por qué empiezo con una paletina? ¿Vale? Porque si yo ahora lo que quiero es manchar, lo que quiero es fundir, el pincel me va a llevar al dibujo. Los pinceles son para dibujar, las paletinas son para manchar. En un primer instante, siempre vais a ver, sobre todo por redes sociales, gente que se sale de esta conformidad, ¿no? De hecho, muchos pinceles asiáticos son los 4 o 3 pasos en uno. ¿Vale? ¿Aquí qué estoy buscando? He puesto aquí al principio un color y aquí otro, un ultramar, ¿verdad? Empiezo ya a mezclar, porque esta va a ser esa etapa. Y lo que busco en estos gestos es abrir la mancha. Va a haber momentos en los que quiero sujetarme por el dibujo, porque no quiero perder la forma. Cuando digo forma me refiero a un esquema. Quiero que esto siga pareciendo un retrato, ¿vale? Pero eso a mí no me tiene que sesgar. El dibujo no te tiene que atar, tiene que ser una guía, ¿vale? Eso es importante que no perdamos nunca. Y aunque un pañuelo sea de un color azul, ¿vale? Existen muchos tonos de azules y lo que... Repito, no se tiene que apoderar de nosotros. Por ejemplo, yo aquí entiendo que va a haber sombras. Pues meto un color que va a ser más oscuro, pero esto siendo la primera capa, no permito que sea una oscuridad total. ¿Se entiende? Va a seguir siendo transparente. ¿Vale? A mí hay una cosa que me gusta muchísimo que es salpicar. ¿Vale? ¿Se nota? Los que me han visto trabajar... Busco. A mí me encanta. Va a quedar como queda la técnica en húmedo, ¿vale? Pero aquí yo controlo, ¿vale? De igual manera en la que hay veces que por abrir la mancha humedezco entero y luego me permito, con otro tipo de colores mucho más especiales, salpicar para que abra. Aquí lo que busco es que cuando abra sea donde me interesa. Por ejemplo, ahí he metido ese tono, ¿verdad? Más grisáceo. Perfecto, muchas gracias. Ese es el tipo de cosas que necesito. ¿Vale? Aquí he metido un tono mucho más grisáceo, ¿vale? Grisáceo en el sentido de que es menos saturado. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Por qué busco esos tonos? Porque si yo ahora abro la mancha hacia el retrato, a mí no me interesa que la cara se vea azul, ¿vale? Pero no quiero tampoco que haya un choque de colores. Pues ahora empiezo a meter los primeros tonos hacia la piel, ¿vale? Los colores más importantes que hay en la pintura, sobre todo aquí en España, ¿vale? Porque cuando me refiero a España me refiero a pinturas del siglo de oro, ¿vale? El siena sombra tostado, o el tierra sombra tostado, o el natural, que son lo mismo solo que con ultramar, y el ultramar, ¿vale? Porque esos dos juntos hacen un grisáceo, ¿vale? Que se refleja en todo. Lo podemos usar a la hora de hacer paisajes, sobre todo a la hora de hacer retratos, es que en cualquier cosa, incluso en los propios animales. ¿Para qué uso este gris? Para hacer las transiciones. ¿Dónde necesito? Donde sé que va a haber una sombra, ¿no? Hola, preciosa. ¿Vale? Por ejemplo, esta sombra, luego cuando esta mancha está en contexto se va a entender de otra forma. Pero aquí lo que estoy haciendo es entender el color, entender el agua, entender la mancha, ¿vale? De la misma forma en la que aquí he puesto azules. ¿Se ven, verdad? Y luego he abierto con ese gris. Ahora abro y meto colores mucho más brillantes, vibrantes, ¿vale? Estos siguen siendo flojos, pero ahora va a haber un momento precioso en el que de repente de un tierra vamos a pasar algo mucho más rojizo, ¿vale? ¿Por qué? Las mejillas que hemos hablado antes. Y ahora esto, que está en húmedo, lo puedo manejar, ¿vale? ¿Para qué se hace esto? Porque yo no quiero ahora
pintar con un pincel, necesito que sea la acuarela la que se exprese. Para eso tengo que entender cómo se comporta el agua. Para entender cómo se comporta el agua, tengo que lanzarme, aventurarme. No todas las acuarelas son bonitas, mucho más al final, al principio, ¿vale? No por cómo es esto. Yo tengo en casa una bolsa llena de acuarelas fallidas. Por no entender cómo es la paletina, por no entender cómo mezclan los colores, ¿vale? Había escuchado esto de que la acuarela te está verdeando, porque se te mezclan colores que no deben mezclarse, ¿vale? Pero eso nunca es un fallo, es lo contrario. Os está llevando hacia donde vosotros queréis como acuarelistas entrar. ¿Veis esa mancha? Como ahora solo paso agua, pero no color, porque necesito que sea transparente, ¿vale? Esto. ¿Se llega a ver? ¿Vale? ¿Cómo se consiguen este tipo de tonos? Pues manejando... Esto no lo dibujo yo, no es mi pincel. Es la paletina y es el agua haciendo las cosas que ellas quieren. Bajo un control, que es el del pintor, ¿vale? Por ahí. La acuarela es mucho más dócil de lo que quiere aparentar. Se hace la fuerte, ¿vale? ¿Vale? Y ahora, lo bonito. De la misma forma en la que empiezo a controlar para que las cosas no se vayan, ¿vale? Empezamos a atar para que sea lo contrario. Me encantan las salpicaduras porque... ¡Ay! ¿Quién conoce el término este de coliflor? Sí, ¿verdad? Lo odiáis mucho. Un poquito. Pues a mí me encantan. Me encantan. ¿Vale? El problema está en que las demonizamos porque no entendemos lo que son. Son un fallo, ¿verdad? Son una cosa horrible que molesta a la vista. ¿Vale? Pero antes de eso son una herramienta. Me explico. Una coliflor... Mira. Si yo coloco aquí agua, ¿verdad? Y luego pongo pintura, va a abrir, ¿verdad? Y si luego yo vuelvo a echar agua, va a hacer textura. Eso es en resumen una coliflor, un exceso de agua en un bloque con pintura. Si nosotros tenemos conciencia de lo que es eso y luego lo manejamos en nuestra mesa de pintores, es una herramienta, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Por eso a mí me encanta decirlo de que en la acuarela no hay fallos. Soy la persona que más ha fallado en este mundo con la acuarela. No os podéis hacer la idea de lo mucho que me ha podido costar. A mí mis maestros me llegaron a decir que a lo mejor esta no era mi técnica. Un poco para chincharme, pero bueno, uno se le queda en la cabeza, ¿no? Y en realidad viene de querer tener el control, pero el control que te da un lápiz. De aquí no va a haber una mancha y no va a haber un color a no ser que yo lo ponga. Y eso no es real. Tenemos que ser quienes... Nuestra labor aquí es guiar al agua, ¿vale? Por ejemplo, es que creo que el micro no proyecta, ¿verdad? Sí, vale. Pues hablo más alto, ¿vale? Lo intento. ¿Vale? Con estos salpicones que estoy pretendiendo salirme del dibujo, ¿vale? Pero del dibujo me refiero a este esquema, ¿vale? No de la forma. Me explico mejor, ¿vale? Nosotros nos referimos muchas veces en pintura a volver al dibujo cuando se nos pierden los claros, se nos pierden los oscuros. Una cosa que tiene la acuarela de bonita, que hace que sea más fácil de lidiar que otras técnicas, es que el blanco ya está, ¿vale? Eso lo había escuchado alguna vez. Lo importante es conservarlo, porque a mí ahora no me viene bien tener colores blancos, ¿vale? Porque este tipo de choques no va a ser algo que yo vaya a conservar, no es algo real. Ese blanco puro que buscamos muchas veces en el óleo, ¿vale? No existe. Ahora, la labor del pintor es no solamente querer tener una referencia y llevarla al papel. Nuestro dibujo, nuestra pintura, nuestra acuarela tiene que ser más bonita, ¿vale? Vale. Yo, por ejemplo, aquí he conservado los blancos. Aquí he metido los medios tonos y grises, ¿vale? Con un color y con otro. Para empezar a atarlos, lo que hago es manchar, ¿vale? Yo tengo
mucho cariño a este turquesa. Entonces simplemente lo que hago es empezar a mezclar. Llevarlo a una salpicadura que a mí me guste, me conforme. Por allí tenéis algunos ejemplos de por qué me gusta tanto la salpicadura, las gotitas, ¿vale? ¿Vale? Y ahora, una cosa que también considero que es importante en acuarela, ¿vale? No manchamos únicamente la referencia, la figura, el fondo que se haga a la vez, ¿vale? En esta ocasión vamos a hacer solamente un juego de manchas, ¿vale? Porque no hay una acotación importante detrás. Yo no estoy dibujando aquí un gato o una librería porque ¿vale? Eso sería otra forma de llevarlo, ¿vale? Pero sí me interesa que haya algo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Veis cómo uso siempre un azul y luego lo desaturo con un tierra? Y creo esos grises. ¿Vale? Otra vez lo hago en seco. ¿Por qué? A mí me encanta que estén este tipo de idiomas, ¿vale? En la acuarela. Creo que no siempre todo suma, pero cuando hay este tipo de control, sí. Claro, no hago que la herramienta, lo que he dicho antes, tenemos una mesa de artistas y nosotros vamos eligiendo qué hacer, ¿vale? Pues de la misma forma en la cabeza elijo que esté una textura, hay que quitarla, ¿vale? Y ahora, como hay mucho azul, no me parecería una locura que hay un poco de naranja. ¿Por qué no me da miedo salpicar? ¿Qué pasa si toca la cara? No tengo miedo alguno porque como está hecho por agua va a diluirse. En el peor de los casos, ¿vale? Eso no va a ser algo que en la siguiente fase se conserve. Aquí también la importancia de tener una buena elección de fotografía, ¿vale? Yo no estoy manchando únicamente al azar. Yo entiendo que este traje va a ser blanco. Os pongo la referencia, ¿vale? Si la fotografía va a ser blanca, ¿vale? Necesito que la figura salga poniéndolo en fondo. No tiene que ser expresamente negro, pero va a haber contraste. Entonces elijo que haya un gris. Lo atempero hacia el azul, porque aquí hay azul. ¿Veis cómo va de un sitio a otro la mirada? ¿Vale? Esto es un retrato. Muy difícil contar una historia. Pero el color pesa, el color suma, ¿vale? Voy a llevarlo un poco más al azul. Y ahora vamos a hablar. ¿Cuántos aquí os gusta o no el efecto de la sal? ¡Qué bien! Es una cosa que está muy castigada hoy en día, ¿eh? Es como... Sí, de la misma forma en la que a lo mejor el siglo XX, cuando la gente... Siglo XX no, siglo XIX se usaba mucho vinagre, muchos ácidos, esto era casi química. Ese siglo tan bonito donde los artistas y los artesanos no luchaban, competían, sino que formaban parte de un globo, ¿vale? Eso es oficio. Recordarlo es precioso. ¿El qué? ¿El qué? Según cierto tipo de pigmentos, y por esto me refiero a que los azules con vinagre amarillan o los tierras con vinagre se pardean. El pardo, si yo digo naranja, todo el mundo me entiende, ¿verdad? El pardo es el equivalente al naranja, solo que en vez de mezclar el rojo y el amarillo, mezclan los tierras y los verdes. Como dato curioso. ¿Vale? De la misma forma en la que eso en el siglo XIX era una cosa que se necesitaba a la hora de hacer acuarela, pues hoy en día es una cosa que se ha quedado un poco más atrás. Suena mucho a truco, ¿vale? ¿No? Yo lo he visto en muchas competiciones. No todos los vinagres y no en todos los pigmentos. No podemos comparar nuestras acuarelas muy plásticas de nuestro siglo con las artesanales de 2 siglos anteriores, ¿vale? ¿Vale? Esto como mancha a mí me satisface. ¿Alguien tiene algo que objetar?
A ver cómo sigue ahora. ¿Verdad? Vale. Yo ahora os voy a enseñar. Vale. El truquito, las sales, para quien no lo conozca, ¿vale? No es porque quiera que mi obra parezca una ensalada, es que ahora la sal va a empezar a coger el agua. Al coger el agua del sitio donde caiga, arrastra el pigmento. Entonces hace una coliflor. Pero esta está totalmente adrede, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que al final, mientras se dé un contexto en una herramienta, siempre va a ser buena, ¿vale? Y luego yo tengo una cosa muy... Para mí es muy chula, ¿vale? Que es que la sal, cuando ya ha absorbido el color, ¿vale? Se queda teñida. Entonces, si yo ahora aquí coloco agua y recojo la sal que me vaya sobrando, cuando coja el agua va a soltar el pigmento. Yo curiosamente llevo 3, 4 cuadros. Ese truco es de mi academia, ¿eh? Yo da la casualidad. Sí. Yo aquí tengo justamente azules y violetas y colores muy grisáceos, pero luego, por ejemplo, cuadros que son vinos, muy magentas, que ahora estoy muy obsesionada con estos colores. El rosa ópera, por ejemplo. Todos esos luego hacen unas cosas espectaculares. Ahora sí. Esta vez no me la he traído, pero la sal de planchar en un buen lienzo tensado son las cosas más bonitas que os vais a poder encontrar. Esos son los recursos de los cuadros abstractos en la figuración. Por eso no se deben abandonar, ¿vale? Es lo bonito de nuestro siglo, podemos coexistir, ¿vale? Y esto es en teoría una primera mancha. ¿Veis cómo no he seguido un encaje? Como hay dibujo porque hay estructura, yo no he puesto los colores de un pómulo fuera, o no he dado este tipo de texturas en medio de la cara, ¿vale? ¿Me preocupa que aquí haya blanco, que aquí haya blanco y se me haya caído ahí el amarillo? No, porque luego con el dibujo, ¿vale? Porque en la acuarela se dibuja, todo eso coexiste, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es esto, lo voy a dejar ahí fuera. Lo dejo fuera en segunda. Esto es como hacer pasteles, ¿eh? Esta es una baldosa de baño, sí, sí, sí. Sirve para, bueno, para la acuarela, es que esto con que lo mires se limpia, pero para el óleo o para el acrílico es igual. Le echáis desengrasante y como si fuese acuarela. Pesa, así que si vais a concursos de pintura rápida o cosas así es un poco más terrible, pero es perfecta. Si alguna vez tenéis la oportunidad de elegir el color, no cojáis una blanca, sino una gris, porque atempera y veis mejor el color. Por ejemplo, me gustan mucho los colores muy brillantes, estos naranjas de cadmio, los rojos de cadmio, el rosa ópera, los turquesas, cobalto que yo uso. Me encantan porque brillan, pero el pigmento varía según la casa, la marca, del país del que venga. No es lo mismo el rosa ópera que venga de Alemania que el rosa ópera que venga de Camboya, ¿vale? Por lo general los países asiáticos tienen unos colores súper brillantes. Esa es la razón. ¿No os ha pasado que compráis un color específico y al comprar el mismo color de otra marca es diferente? Porque la tierra viene de un sitio diferente. El mineral. Vale, gracias. Vale, dejo secar lo que haga efecto la sal, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si es invierno, lo mismo es media hora. Si es verano, lo mismo son 3 minutos. Y si encima sois de Jaén o de cualquier sitio de Andalucía, es peor, ¿vale? Hay que ver cuándo la sal deja de coger pigmento, ¿vale? Va a haber un momento en el que ya no pueda más, así que no, por mucho que lo dejes o pongas o quites, no va a hacer mella. En cambio, si ahora decidiésemos, porque tenemos mucha prisa, darle con el secador, lo primero es que se va a salir volando y lo segundo es que no va a hacer marca, ¿vale? Tiene que secar al aire, la sal. La sal, el vinagre, el azúcar hace textura, pero no este tipo de textura, ¿vale? Por si alguna vez probáis. Y creo. ¿Vale? Y una preguntita, ¿siempre usas gotets? Es decir, no utilizas la pintura del tubo directamente, que hay muchas personas. Todas esas son de tubo. Ya, pero me refiero Sí. que prefieres que te queden ahí y luego tú mezclas lo que necesites. Me pasa que me encanta la acuarela, ¿vale? Pero muchas veces cuando alguien te hace un encargo, te da una fotografía un poco regulera,
¿vale? Entonces hay que hacer muchas correcciones y cosas un poco raras. Entonces, dependo mucho de si estoy en Madrid, si estoy en Jaén, si el concurso de pintura es rápido, si voy a tener luego que mezclar con acrílico, que lo tenía por aquí porque estaba haciendo antes unas letras, ¿vale? Pues entonces me viene bien que esté en una cajetita, porque conforme está así, cierro y la dejo ahí, y seca. Claro, eso es otra. Los, las acuarelas que son de tubo, voy a intentar proyectar más, perdonadme, los del final. Las acuarelas que son de tubo, si las dejáis secar al aire sin tapar, os ha pasado que se agrietan de más, ¿vale? Y luego es más difícil que cojan ese brillo, ¿verdad? Eso no es porque pierda agua, es porque el aire oxida la melaza. Melaza, miel, el aglutinante, ¿vale? No sé cuántos aquí habéis hecho alguna vez pigmentos. Me llenaría de orgullo que alguien me diga, sí, yo, sí, qué bien. ¿Vale? Pues los aglutinantes, que por lo general son gomas arábicas o cosas así, el problema no es que se seque al aire, el problema es que le dé el sol. Y con una mínima se oxidan, que es lo mismo que se sequen. Entonces, dejad que sequen al aire, pero algo que no sea transparente encima. Me pasa que yo acabo de salir también de la universidad, ¿vale? Entonces, muchos de los pigmentos que yo tengo son de mis compañeros de clase que dicen, es que a mí el rosa ópera, el turquesa no me gusta porque me parece muy tradicional o muy feo, muy bardo. Pues yo los cojo y aquí están, súper bonitos, ¿vale? De aquí os prometo que se llega a esto. ¿Vale? Voy a cambiar las herramientas. Las paletinas son pinceles que crecen a lo ancho, pero a lo largo, pero no a lo ancho, ¿vale? ¿Veis qué finito es esto? Qué buen manejo tiene. ¿Vale? Además, esta es una marca que probé hace un par de años y no la suelto. O sea, esta paletina tiene 5 que son increíbles, ¿vale? ¿Qué marca es? Da Vinci. Me fascina. Saco esta serie, además con el color que es súper bonito. Y luego están los típicos Perla Escoda, que creo que todo el mundo conoce. ¿Vale? Yo lo tengo ya sin marca. Y los Tintorettos, que son preciosos, ¿verdad? Estos son los pinceles de gota. Y esto es un pincel de punta redonda. Estos, en un inicio, se crearon para dibujar. En el contexto de la acuarela o del acrílico, ¿vale? Con esto, que absorbe mucho menos agua, yo puedo dar detalle. Ahora con el ojo lo veremos, ¿vale? Y con estos lo que busco es manchar. Es el que voy a usar para esta segunda fase. Yo tengo la mancha, pero ahora lo que necesito es empezar a dar contexto. ¿Eso qué significa? Que me marco no a través de la mancha, ni de la intuición, ni de lo que me gusta, sino de los valores. Me contextualizo más. Yo ahora lo que quiero es volver a sacar el dibujo hacia adelante y para dar volumen que necesito oscuridad y luz. La luz ya está porque es el papel, ¿ahora qué hago? Me centro en la oscuridad. ¿Vale? Sigo usando los mismos colores que yo he usado para manchar. Si hubiese usado un lila, la tez de la piel iría más al lila antes que al azul. ¿Vale? Eso es para dar contexto. ¿Vale? Hay gente que es verdad que mide mucho que su dibujo sea muy pulcro. Yo lo intento, pero a mi forma. Y a lo mejor aquí hay gente que dice, por Dios, pero limpia eso, niña. Y estaría bien dicho. ¿Vale? Ahora voy a estar un rato callada, ¿vale? La seguridad aquí viene de
saber que no estoy detallando, ¿vale? No estoy buscando hacer un ojo, estoy buscando poner las sombras. ¿Por qué de esta forma? ¿Estáis viendo este pinceleo? ¿Cómo muevo hacia arriba, hacia abajo? ¿Habéis entendido cómo pongo los colores? Pongo un oscuro, luego ese oscuro lo atempero con un ultramar y ya luego voy con este tierra tan bonito, ¿vale? Y busco conectar. Luego abro la mancha, que para mí es lo más importante en acuarela. Entender que mi pincel, por donde pase y dependiendo de cómo pase, va a mezclarse con la primera capa. Yo no busco dar ahora una que me tape toda la mancha. Quiero dar una mancha que dé volumen a esta. Me explico una vez más con un poquito más de contexto. ¿Veis este tono? Vemos el del fondo. Lo que hago es buscar un par de colores que sean más razonables y luego veis ese movimiento. Exacto, no quiero tapar, quiero que colaboren. También es importante cómo manejamos el agua. Yo tengo aquí una para quitar lo que es más grande, luego busco la de limpiar los excesos y cuando quiera mezclar de verdad usaré esa que está limpia. ¿Vale? La acuarela no es difícil, lo que pasa es que hay que entenderla. ¿Vale? Claro, ahí está, ¿no? ¿Veis cómo sigo con el dibujo? No sé si lo habéis notado, pero no me paso de las líneas que hay con grafito. Parece que sí, ¿verdad? Estoy ahora siguiendo mi dibujo en una acuarela realmente correcta, ¿vale? Las marcas de dibujo se pueden ver hasta las fases del final, ¿vale? Eso viene, es un razonamiento muy de academia antigua, pero muchas veces esas cosas se dicen por algo, ¿vale? Pensad siempre que el dibujo, la acuarela, el acrílico, aunque sea más reciente a nivel de técnica, son bonitas porque son herencia, ¿vale? Eso es la cultura. Yo no me invento aquí nada. Está escrito, remarcado, enseñado. Aquí estoy abriendo otra vez la mancha porque no quiero que sea un corte. Ahí, por ejemplo, tengo esto, que va a ser esta. Quiero que se una un poco más. ¿Vale? Esto, ¿cuántos aquí podéis seguir qué hay? O sea, podéis ver, hay un dibujo, una forma. Podéis ver las sombras. ¿Vale? Perderse sería lo más normal del mundo. Sinceridad ante todo. ¿Vale? ¿Veis esa sombra? ¿Veis el dibujo? Yo sigo siguiendo mis líneas. Aquí vuelvo a abrir. Porque no me importa bajar hasta aquí, aunque luego se me seque, porque va a ser más oscuro, ¿vale? La siguiente la siguiente capa lo va a acabar fundiendo, ¿vale? Es a lo que tenemos que estar más atentos. Yo, por ejemplo, aquí necesito que haya una transición. Entonces, aunque sequen algunas partes, ¿vale? Es más importante que conserve un buen color que tenga una forma final. Y voy a dejar de tocar por aquí porque necesito que se seque porque ahora con el siguiente pincel vamos a ver de dónde viene el detalle. ¿Vale? ¿Veis? Ahora mismo estoy cogiendo lo que haya sobrado de la mancha, ¿vale? Porque aquí tienen que haber muchísimas capas. 1, 2, 3, 4 y aquí hay otras 5, ¿vale? Se hacen 3 etapas, pero son más de una capa, hay más de una pincelada por encima.
Qué bien. ¿Quién era el que no veía nada todavía? Hay una cosa que también es muy de escuela antigua, pero yo os diría que os deis el lujo de probar alguna vez. Antes, y cuando digo antes, me refiero a mucho antes del siglo 40, de los años 40 del siglo pasado, no te daban un pañuelo para secar el pincel, era la mano, porque entendías la humedad, ¿vale? A mí me han criado con eso y es una cosa que sigo repitiendo antigua. Esto es lo que hacía la gente antes de afilar el pincel con la boca. No lo hagáis, porque aunque nuestros pigmentos son mucho menos tóxicos, no hay necesidad, con la mano sobra. Pero alguna vez, aunque os vayáis a manchar, os preparáis, hacedlo, porque os guía mucho sobre el pincel. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ¿veis la oreja? ¿Vale? Yo aquí sé que va a haber sombra aquí y aquí. ¿Vale? Pero sé que aquí se tiene que unir. Pues entonces no busco volver a coger el mismo tono, sino que uno que sirva para unir. Y entonces mezclo. ¿Vale? Fijaros como esto, como si fuese una sola mancha, ¿eh? Lo que hago de oscurecer esto tierra con ultramar es igual, pero con el ultramar. Nosotros cogemos este color y vamos metiendo tierras, a ver si os suena el color. Al gris de paint os suena. Se hace con esos dos, ¿vale? Con los tierras y los azules. Un azul, entendedme, un azul que no son turquesa, que tiene mucho amarillo, ¿vale? Mucho verde. Oye, ¿y los modelos cómo los consigues? O sea, fotografías de gente, ¿qué haces? Ahora tengo las dos cosas, ¿vale? Ahí antes, no sé, los que habéis llegado primeros, tenía aquí un retrato también así muy realista. Ese es de un hombre de a pie, un matemático, ¿vale? Pero es verdad que estas cosas son de internet. Sí, es verdad que yo soy de ese tipo de personas que si va por la calle y ve a una persona, pide una foto. A veces te dicen que sí, la mitad de las veces que no. La mayoría que no, sí. De hecho, por ahí hay una chica que hace de modelo para mí, Elisenda. Vale, ahora quiero dar otra vez ese pequeño contexto. Doy color. Que no os dé miedo el color. La de veces que dando clases está este de, no, es que ya está bonito, se me va a ensuciar, jope. Para eso es importante lo de la técnica. Puedo poner un color, pero sé usar el pincel para mezclar, ¿no? Eso no me lo ha escuchado nadie, ni la primera fila. Yo aquí he puesto esa pincelada con muchísimo color para que no desentone, ¿vale? Meto agua. La acuarela va de eso, de que yo me entienda con el agua. ¿Vale? ¿Aquí qué hago? Empiezo a preparar porque ahí luego va a haber una sombra. Esta es la etapa donde tengo que darme cuenta de ese tipo de rasgos. Fijaros, con lo vibrante y fuerte que era ese color, se ha quedado en nada. Luego voy a tener en la tercera fase que volver a darle. ¿Vale? Eso con todo. ¿Usas papel de grano fino? Este de grano fino a mí me encanta el grueso, ¿vale? Mi papel favorito es el Hahnemühle, no creo que haya nada que se le compare, pero el Arches también hace muy, muy buen trabajo. Hahnemühle. Es celulosa, ¿no? Hahnemühle es celulosa. Pero trabaja como el algodón. El de la marca Warrock es 80%, ese es horroroso. Yo no lo soporto. Sí. Me pasa también con Sennelier. A mí Sennelier no me hace especial gracia. O uno que me da mucha pena, que hace muy buen papel para grabado. Fabriano. Fabriano tiene unos papeles para grabado
estupendos, que son un 10, pero de acuarela a mí personalmente pues, me deja mucho que desear. Que no haya ningún fan. Sí, encima de los más baratos. Para lo buenos que son, yo tengo, para los que pintáis mucho, mucho, los rollos de 11, 12 metros. Si yo digo que esto es un esquema de esto, ¿se me entiende? ¿Vale? Si alguien viniese y os pide que le expliquéis el Quijote, el libro, a que nadie empezaría a dictar palabra por palabra de qué va el libro. O sea, no empezaríamos enunciando el capítulo 1, sino que diríamos, pues no, es un hombre que pierde la cabeza, que tiene un acompañante, que va montado en un caballo blanco, ¿verdad? Eso es un resumen, es un esquema. Tenemos que acostumbrarnos a que el dibujo tenga también ese tipo de léxico. Yo aquí no puedo ponerme a hacer las pestañas y la pupila. Tengo que abstraer el trabajo antes de llegar al detalle. ¿Vale? Abstracción, figuración y luego el realismo. ¿Sabéis qué se me ha olvidado? Hacer la mejilla derecha. Aquí ya dibujo un poco más, ¿verdad? Porque este es importante. Entre que esta parte seca un poco más. Vale, esta es otra. ¿Veis cómo el papel se abomba, verdad? Se abomba porque tiene agua. Si ahora yo le pasase un secador, ¿vale? Se quedaría plano. Si sigue abombado, tiene humedad, ¿vale? Eso es igual para todos los papeles, sobre todo si son de algodón, ¿vale? No sé si aquí hay alguna persona que esté en contra de darle con aire caliente al papel. No, ¿verdad? Con lo cómodo que es. Les echamos el curso pasado. A sus ya les hemos echado. ¿Vale? Este es 230, 250. Es finito, finito. Pero bueno. Arches. Este es el arche de grano fino de 230. Es que quiero decir 250. No, 230. ¿Vale? Quiero decir 250, pero si no recuerdo mal, es de un rollo, y si no recuerdo mal, los rollos de Arches antes de 2023 no eran de 250. Hay de 300, 340, que son los mejores, pero de eso también pesan. ¿Vale? Voy a poner un pequeño ejemplo de lo de una mancha no tiene que tapar otra. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Esto va a ser una sombra, ¿verdad? Si yo sé que aquí va a haber dureza, puedo marcarla, ¿verdad? Ese gesto es abrir la mancha, ¿vale? Es pasar, ¿veis eso? Es pasar, pum. ¿Fundido? Sí. Luego podemos subirla, ¿verdad? Porque aquí va a conectar. Eso es pasar por encima. Y ahora si necesito que haya más color, le doy más color. Pero como ya está húmedo, el agua va a hablar entre sí con el pigmento y lo va a conectar. A mí es que el color personalmente me encanta, entonces ver ya tanto gris. Habéis visto que he puesto un poco de ocre al mismo gris de antes, ¿verdad? Pues ¿para qué le pongo ocre? Porque luego voy a querer ponerle un poco más de amarillo. Esto ya no pregunto porque hay gente que me dirá, ¿está verdeando? Y pues supongo.
Y personalmente me parecen esta una de las mejores mezclas que existen, ¿vale? El amarillo con un turquesa siempre va a quedar bien, un naranja con un azul va a quedar siempre bien, ¿vale? Lo importante aquí es cómo se va trabajando todo a la vez. Es una mancha, va continua, es como en la música. Un solo de guitarra es precioso. Y eso sería como hacer un muy buen dibujo en un ojo, ¿vale? No puede ser todo siempre así, ¿vale? En un concierto hay muchos más instrumentos, ¿no? Voy a seguir por aquí, esperando a que esto seque un poco más. Y si no, por ahí un secador. Muchas gracias. Vamos a seguir con este corte. ¿Por qué es tan importante? La oscuridad. El dibujo es luz, es contraste, es luz y sombra. Exacto. Pues vamos a empezar a preparar el retrato. Muchas gracias. ¿Veis cómo no me salgo de la paleta? Si ahora yo aquí pusiese un verde. Gracias. Perfecto. Si ahora yo aquí... Y voy siempre con el mismo pincel. Esto es una pequeña manía mía, porque yo es verdad que cambio mucho, que cuando estoy haciendo una sombra, quiero una brocha, quiero una paletina. Yo ahora mismo estoy trabajando en un cuadro un poco terrible, porque es esto 6 veces, ¿vale? Entonces, mi paletina y mi brocha, que es así, se me quedan cortísimas, ¿vale? Y para eso están las acuarelas de tubo. Y estoy encantada de enseñaros por ahí con la mancha antes, porque es que tienen un pigmento, sobre todo estas, que son las Vallejo, que si no me equivoco son Casa de Madrid. Qué bien, qué bonito. ¿Vale? ¿Veis cómo sigo usando siempre los mismos colores? Cuando quiero un gris, voy al ultramar. Cuando quiero tirar al verde, por los turquesas, me voy a ese cian, a ese cerúleo. ¿Vale? Hay que entender también, yo no abogo por querer solo usar cierto tipo de colores dependiendo de qué quiero dibujar. Por ejemplo, hay gente que no... Cuando está haciendo un retrato necesita sí o sí 3 tipos de colores. Yo creo mucho en que hay que usar todo porque hay que entender la teoría, ¿vale? Una persona que sabe que un verde se puede llevar a un rojo, le da igual a qué le pongas encima, ¿vale? Yo uso muchísimo los tierras. Mira, es que mirad cómo me refiero a ellos, como tierra, no como siena, sombra, tostado natural, ¿vale? Tenéis que saber guiaros. El oficio es eso. Qué oscuridad. Pues esto es a lo que se le conoce mucho en historia del arte. No sé si habrá aquí alguien estudiado en historia del arte en el siglo de oro. Esto es el negro español. Si te ibas a Inglaterra en el siglo XVIII, XIX, conocían a estos tonos como, pues eso, sombras españolas. Porque es lo que hay. Velázquez tiene ultramar y tierra en todos. Más cálidos y más fríos. Pero es... Por eso antes para mí era tan bonito y tan importante que Juan Luis presentase la casa de artistas de la que yo vengo. ¿Vale? Ellos tienen una... ¿Y por qué tan importante es para mí entender la cultura como una herencia? ¿Vale? Esto no es algo que yo me pueda inventar. Estos son 500 personas antes que yo portando algo. Y por eso la pintura es tan bonita y emociona. Porque eso, al final esto es un trozo de papel manchado. Pero nos dice algo porque hay mucha gente en el fondo trabajando en ella. Sigo viendo mi dibujo, pese a haber puesto ya sombras. ¿Y veis cómo no intento coger el cuello y ponerlo todo de color oscuro? Tengo una mezcla con más azul y otra con más tierras. Y la voy contextualizando. Yo quiero que venga hasta aquí. Sí, sí, sí. Aún así, sí que sin ser negro, ¿eh? Que es también bonito. Sí, sí. Es bonito porque sigue siendo transparente. No sé si habéis trabajado alguna vez con el color negro de acuarela. Se queda siempre grisáceo, muy bonito. Pero muchas veces si lo que queremos dar con muchísima, muchísima oscuridad, casi que estamos usando acrílico. ¿Vale? Y es por eso. Esto tira mucho de la teoría del color. ¿Veis el cambio? Como aquí es más tierra. Bueno.
Sí, voy a exagerarlo más. ¿Vale? Ahí se ve diferencia. ¿Vale? Es el mismo color con un poquito más de tierra. Es un rango precioso. ¿Vale? Y ahora voy a abrir otra vez la mancha. ¿Dónde no se me ocurre pasar ahora? Por aquí, ¿verdad? Pero yo no quiero que se coma la luz de la cara. A eso me refiero con lo de que para hacer una acuarela hace falta también dibujar. ¿Vale? Eso lo había escuchado seguro que mucho, ¿verdad? ¿Hay aquí algún artista abstracto de acuarela? Los grandes maestros realistas entienden muy bien la pintura abstracta. Es un sesgo precioso. Coge estos tonos, que son más bien grises, vuelvo a meter este oscuro donde interesa, fundo, y ahora ¿qué necesito? Color. Pese a que una de las normas de anatomía es que el mentón debe ser más gris, más verde, ¿vale? Y una vez más, abro. ¿Vale? Ahora sí que voy a encender el... Gracias. ¿Veis cómo el papel está aplanándose? ¿Vale? Sigue curvo porque aquí, por ejemplo, sigue teniendo humedad, aunque mi mano lo siga percibiendo como seco. ¿Vale? Vale. Y ahora para tampoco pasarnos de hora, ¿vale? Vamos a pensar de dónde, qué es lo más importante. Yo voy a centrarme en el detalle de este ojo, ¿vale? Es el centro de la pintura, es el más bonito, el que más tiene que ver, ¿vale? Pero para sacar volumen,
vamos a fijarnos hacia dónde acaba o empieza el pañuelo, ¿vale? ¿Veis cómo aquí se funde, pero aquí sí recorta? ¿Vale? Esto es estudiar también la imagen, ¿vale? Yo hay una cosa que escuché una vez en la academia de la que yo vengo, ¿vale? Que ellos como pintores se esfuerzan muchísimo a que la luz y la oscuridad forme parte del dibujo. No solo porque exista y esté, sino porque una sombra se funden hacia la luz. ¿Veis cómo aquí no hay un dibujo y líneas perfectas? Es el dibujo saliendo. Como aquí en la oscuridad dibuja, de la misma forma en la que dibujo aquí. Aquí entendemos que hay un gorro por esto, que si no, esto es un cuadro abstracto. ¿Vale? Entonces, pues vamos a seguir con eso. Esto sí que es un cuadro abstracto. ¿Qué voy a hacer ahora? Cambio la herramienta. Ahora escojo un pincel redondo. Este tiene un tamaño más o menos bueno, 10, ¿vale? Yo suelo empezar con un 12 y suelo acabar con un 3 o un 2, ¿vale? Porque es verdad que a mí me gusta, me entusiasma. Estoy en el momento de mi vida donde el realismo es lo que prima en mi obra. Entonces sí que me encanta hacer pestañitas, hacerle que sí la pupila, ¿vale? Pero estos tamaños están súper bien. No voy a poner ni siquiera más agua, ¿vale? Es el mismo color, voy variando, oscureciendo según me vaya pareciendo bien, pero la misma paleta. Y ahora sí que sí, dibujo. No sé si ahí se llega a ver, sigo teniendo el lápiz, pesa oscuridad. Dibujar no es ponerme ahora a hacer las arrugas, ¿vale? Es empezar a acotar, que haya una figura, ¿no? Antes era un cuadro abstracto, ahora viene la figuración. Entonces ya empiezo a acotar, a esquematizar el ojo. Como quien, ¿habéis escuchado la frase de Miguel Ángel? De que él cuando hizo el David y tenía el bloque delante, ya lo veía, ¿vale? Es lo mismo, el dibujo está. Hay que dar los pasos para que también lo vean los demás, pero primero es visualizarlo uno. Eso no es un superpoder, es una cosa que te da dibujar mucho. Uy. Tiene una peca. Se diferencia. Eso es una cosa preciosa. En las academias, así que son de Italia, muy antiguas, el único ruido que tiene la gente son los carboncillos. Sabéis que los carboncillos se cogen desde el final, ¿verdad? Cuando está todo el mundo dibujando, bien, llega un momento en el que lo tienes tan al filo que lo único que se escucha es cómo se caen. Porque cuanto más fino, menos ruido hace a la hora de apoyarlo en el papel. Por ejemplo, yo aquí entiendo que el ojo va a tener mucha sombra. Entonces no está mal si yo empiezo a señalizarlo. ¿Por dónde va esa sombra? Vais a ver también que ahora más estoy dibujando con manchas, porque si ahora yo quiero fundirlo, tengo mucho menos tiempo. Tengo que estar más atenta. Y ahora el color es más importante que antes incluso. Porque si yo necesito que esto empiece a ir hacia la tierra, tengo que manejarlo ahora. Esto en pintura se llama contextualizar el color, ¿vale? ¿Veis? Hago una mancha y sigue fundiendo, pero tiene que ser el color, no el dibujo. No estoy haciendo tramas, ¿vale? Estoy poniendo manchas.
Mira, centrar esta un poco para que saliera en pantalla un poco más. Sí. Hojas, no pasa nada debajo. Métela un poco de vuelta. O las dos cosas. Por debajo del tablero. Por debajo. Sí, sí, no, también se puede. Ahí, Oh, ahí, pues. bueno, quieres, claro. Al menos ya aparece una cara, ¿no? Yo espero que lo podáis ver. Estoy siguiendo las líneas. O sea, yo ahora mismo no estoy pensando del todo, estoy siguiendo el trabajo que antes, a la hora de hacer el sketch, el boceto, sí que me ha costado ese tiempo. ¿Veis cómo aquí no me preocupa que se queden las manchas? ¿Vale? Porque es un puzzle. Cada pieza está puesta por un motivo. Carmen, ¿cuánto tiempo tardas en hacer el dibujo a grafito? A ver, si tenéis una... Depende de... Pero así, en general. Yo con ¿Le este... echan ahí un buen trabajo o lo dejas más insinuado? A mí es que... Y ahora si podéis echarle un vistazo a mi página, el dibujo es lo que más me gusta. Entonces es verdad que mis encajes son rápidos, son amenos, pero tienen todo el detalle que debe tener. Y yo no me enfoco en generar sombra con el lápiz y una trama, sino en que esté como bien posicionado ¿sabes? Que si tú ves un ojo, sabes dónde está la oscuridad sin necesidad de poner la trama. Yo no suelo dedicarle casi que 3 horas, ¿eh? O sea, ahí hay rigor. Pero, por ejemplo, más de 3 horas es dibujar ahora, con la mancha, ¿no? Este es el peso de todo el dibujo. Las manchas abstractas, la que es la segunda que da el volumen, estamos hablando de si estuviésemos de verdad con mucho cuidado y detalle, porque esto es un encargo, son a lo mejor, ¿qué? 3 horas de trabajo, menos. Aquí es donde está todo. Y esto depende de nuestra calidad de dibujo. Una persona que haya entrenado la mano y haya entrenado la vista, que no le dé miedo estar 8 horas dibujando, va a tener un rigor exquisito. ¿Respondida a tu pregunta? Sí, sí. No, es que hay en retratistas que el dibujo a grafito no le dan demasiada, porque bueno, colocando 3 referencias bien en su sitio, luego ya voy construyendo con el color y voy dibujando con el pincel. Pero por eso hay y consiguen también retratos muy realistas y muy que cada artista tiene su técnica y su forma de... Y si te gusta el dibujo, pues gastas más tiempo y más porque encima te estás recreando a ti mismo, ¿no? A mí por eso me gusta tanto acotarlo de a mí lo que más me gusta es dibujar. Porque a mí me resulta menos esfuerzo dibujar al principio que ahora. Yo estoy siguiendo líneas. Mi cerebro no se está cansando ahora. En cambio, cuando estoy dibujando, serán 3 horas, pero están bien echadas. Y en cambio esa gente pone el esfuerzo ahora. Porque lo ve. Al final está dibujando, está haciendo lo mismo que yo, solo que en vez de seguir líneas, en su propia cabeza. Por ejemplo, ahora voy a poner esa sombra para que saque un poco la nariz, ¿no? Que también estaría bien empezar a verla.
Veis que el punto de más oscuridad está aquí, ¿verdad? Hay dos formas de enfocarse. Que yo humedezca todo con un tono neutro, es decir, si ahora yo cojo un tierra un poco desaturado, una cosa así, ¿no? Humedecer todo, ¿vale? Y ahora coger ese tono un poco más oscuro y que el agua sea quien se encargue de mezclarlos, ¿vale? ¿Ves cómo al poner gotitas va dejando el color, verdad? A mí personalmente me gusta más hacerlo en seco, ¿vale? Pero el efecto es el mismo. Al principio estas manchas también estaban en seco. ¿Esto quién puede ver que sea o no? En realidad es porque deja esa marca. ¿Veis cómo está arrastrado? Pero bueno, si el pigmento al final llega al final de donde has humedecido, es lo mismo. Por ejemplo, ahora yo necesito que estas cosas, esta sombra y esta, comuniquen más el color. Entonces yo escojo ese color que quiero, que es uno más rojizo. ¿Veis cómo ahora el agua ya está empezando a blanquearlo? Porque necesitamos que esté aquí, la oscuridad, ¿vale? Entonces yo empiezo a meter esos tonos de color. Y ahí va a salir una coliflor. ¿Vale? Antes de ya dibujar aquí con detalle, vamos a hacer otra vez esto. ¿Vale? Esas mejillas. Colocar el color. Aquí lo hemos hecho al revés, ¿verdad? Hemos puesto primero el agua. Y aquí va a ser el contrario. La razón por la que esto se hace así y se deja con ruido es porque luego con un pincel de estos, los de redondos, los que son como lápices, se pasa por encima. Y ahora lo que necesito es que esos dos colores dejen que el agua dibuje.
¿Veis cómo de repente empiezan a haber muchas capas? Ahora tengo el pincel sin pigmento, es únicamente agua y seco, ¿vale? Porque si pongo agua se va a abrir todo y no queremos eso. Lo que queremos es empezar a guiar. Esto, la gente que dibuje lo ha hecho alguna vez. Los de academia sí. ¿Vale? Esto es para que la cabeza deje de ver un ojo y empiece a imitar lo que tiene. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, que tengo la vista más descansada, porque estoy viendo otra imagen, aquí tengo esta línea que no he hecho y es la que hace que el ojo se vea cuadrado. Y aquí tengo esa. Vuelvo a abrir manchas. ¿Por qué estoy poniendo estas manchas? Porque se ha quedado negro y necesito que haya color, ¿verdad? Sigue siendo un color oscuro y aunque yo lo abra, ¿vale? No va a dar, no está brillando, ¿vale? Que eso es importante también, entender que el color da sombra, ¿vale? Aunque sea un amarillo muy claro, si lo ponemos estamos dando una sombra. Ahí estoy dibujando.
Esta sombra aquí también es importante. Una cosa que pasa cuando hacemos ropa, ¿vale? Es que entendemos muchas veces las sombras como yo tengo aquí un párpado, hay una sombra, así que hay un corte, ¿vale? Con las telas pasa que ese corte es una transición. Entonces, cuando ponemos un color, hay que abrirlo sí o sí por las dos, solo que se abre por arriba con mucha menos agua. Me refiero a este tipo de cosas, ¿vale? Eso al final es el color puesto así, como si fuese un lápiz, solo que luego se abre también hacia arriba, ¿vale? Y ahora se sigue, pero hacia abajo. Como va a ser el cabello, tiene que empezar a tener más tierra. ¿Ves cómo ahí se sigue viendo la mancha azul del principio? Voy a empezar a detallar cosas por aquí y de ahí voy a volver a dar al secador y terminamos, ¿vale? Con los detalles finales. Se acabará este ojo, ¿vale? Y ya tenemos las tres fases. Las manchas iniciales, la segunda, donde las sombras se unen, ¿vale? Y luego el detalle. Intento abrir la mancha, pero no lo hago por todas partes, ¿vale? La razón por la que hago las manchas al principio, ¿vale? Es que el momento correcto para dar toda esa vida. Porque si ahora que yo intento sostener el dibujo y ya es una lucha por ir poniendo, quitando hacia dónde sí y hacia dónde no, si ahora yo me pongo a tirar sal, el dibujo vuelve a caerse. No es algo malo. De hecho, una cosa que se hace mucho en acrílico o en óleo, ¿vale? Es que de la misma forma en la que pones pigmento, luego se quita y así es como es el baile. Pero acuarela es diferente.
¿Eso se ha entendido? Ah. ¿Ves? Es colocar y luego guiar a la mancha hacia donde la queremos. ¿Vale? Yo quería la música para estos momentos. ¿Alguien se acuerda de dónde estaba la peca? El lunar. ¿Era esto? Pero igual, un pincel de dibujo, los redondos, solo que el número 4. Y ahora voy a buscar hacer un color realmente oscuro. ¿Vale? Otra vez, el tierra y azul. Uy. Esta es para salir, esta es para los de pintura rápida. Tiene como un poco todos los colores fríos y calientes y luego aquí tengo los cálidos, fríos y cálidos. Y esta es otra caja de mezclas. Aquí tengo colores que me gustan más. Está pensado. ¿Vale? Ahora para intentar acabarlo. Rasgos importantes que hacen la mirada. Donde acaba, donde empieza, o sea, el lagrimal y donde acaba el ojo, ¿vale? La sombra de los párpados, esta por ejemplo no la he hecho. Obviamente la pupila, ¿vale? Y los puntos de oscuridad de las cejas, ¿vale? Se sigue viendo en algunas zonas el lápiz. La próxima me traigo un megáfono, de verdad, lo siento. Uy, me encanta el H, ¿vale? Para hacer encajes, los H, 2H. Pero es verdad que el F no sirve para nada. Es igual que cualquier HB, pero como se llama F, yo siento que dibujo mejor. Es una manía, pero de las grandes. Me he puesto hasta nerviosa con la pregunta. ¿La marca?
¿Qué va? Yo suelo encajar con un 2H y el F, que son como más finos, no son grasos. Aquí creo que todo el mundo sabrá, ¿verdad? Cuáles son y para qué son. ¿Vale? Y ahora que más o menos hemos atado ese, que estaba completamente a la deriva, vamos a intentar darle a este un buen acabado. ¿Vale? ¿Se me ha escuchado? Sí, sí, sí. Ahora aquí estoy muy atenta a que haya filo. ¿Vale? Ya estaría, que se ha pasado la hora de la merienda. Vale, estas líneas que estoy haciendo, si en vez de hacerla con un color tan oscuro, lo hacemos con uno más brillante, seguimos dibujando, dando forma, pero con color, ¿vale? Que eso sería todas estas cosas que estamos viendo, ¿vale? Eso al final es hacer el dibujo 2, 3 veces, ¿vale? ¿Se entiende ese concepto? Estoy repitiendo la forma, el esquema, pero puliendo cada detalle, ¿vale? Si alguien tiene preguntas, es el momento. ¿Utilizas el blanco? Yo es que soy muy fan del enmascarador, ¿vale? Entonces a mí me gusta mucho inventarme un brillito en el ojo, entonces lo que hago desde el momento 1, donde tengo el lápiz, pongo una gotita de enmascarador. Entonces ya siempre tengo. De hecho, el primer paso en un buen dibujo serio, de una buena acuarela, sería ponerle enmascarador en los brillos que queramos conservar y luego cinta de carroceno para preservar esos espacios en blanco. En arquitectura se ve mucho. Quiero un edificio de color blanco, así que y tengo el espacio. Es más cómodo. También pensad que muchas de las cosas que yo digo van aplicadas a los concursos de dibujo rápido, ¿vale? Que al final es uno de los ingresos más grandes que tiene quien se quiera dedicar a esto. Y... Te lo decía porque lo había visto ahí en la paleta. No, eso era porque estaba haciendo antes otra cosa. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahora vendría genial, ¿verdad? Un puntito de luz. ¿Veis? Eso ha dado profundidad, pero también color. ¿Vale?
Y ahora voy a girarlo, a ver cómo lo estáis viendo vosotros. Y bueno, por ejemplo, ¿vale? Ahora, ¿qué sería? Con nuestro nivel de dibujo, empezar a sujetarlo con los diferentes colores. Lo que he dicho antes, de que cogemos un color, yo tengo este sombra tostado que me gusta tanto, y empiezo a remarcar por dónde me entusiasma ver las arrugas, o estos rojizos, ¿vale? Pero al final es nosotros dibujando y manchando, ¿vale? También esto tiene la dificultad que no viene de una fotografía, ¿vale? Entonces, me encanta la anatomía, ¿vale? Entonces venimos de eso, de entender hacia dónde va la cuenca. Si las arrugas vienen de aquí, no deben salir hacia afuera porque no está sonriendo, está seria, ¿vale? Eso entonces tiene que ir hacia abajo. Si en vez de detallar el ojo hubiésemos detallado la nariz, esto a nivel anatómico es precioso, el músculo circular, ¿no? La gente mayor, ¿vale? Esto se tiene en plano, pero es lo que arrastra el cigomático, el pómulo, ¿vale? Pero eso es un debate para otro día, ¿vale? Una vez más, gracias.